En nuestros videos sobre geometría vamos a ver ahora algunas figuras geométricas y comenzamos con el triángulo. Definámoslo primero. El triángulo es un polígono de 3 lados o figura de 3 lados y se designan los vértices son las esquinas de cada una de estas figuras y se designan con letras mayúsculas A, B, C. Ahí tenemos el triángulo ABC. Los lados del triángulo se designan con letras minúsculas y los lados corresponden al lado opuesto a dicho vértice. El lado A corresponde al opuesto del vértice A y así sucesivamente. El lado B corresponde al vértice opuesto, que es el B. Lo mismo que el vértice C, su lado corresponde a su opuesto y ahí está designado cada uno con su letra respectiva. Veamos ahora la clasificación de los triángulos. Se pueden clasificar según sus lados en equilátero. Equilátero es aquel triángulo que tiene todos sus lados iguales, de la misma medida. Por eso dice equilátero, lados iguales. El otro es el isósceles, que tiene dos lados iguales y uno de diferente medida. Y el escaleno, que todas sus medidas, todos sus lados son de diferente medida. También lo podemos clasificar según sus ángulos. El acutángulo es aquel triángulo que tiene sus 3 ángulos interiores agudos. El obtusángulo tiene un ángulo obtuso, un ángulo interior obtuso. Y el rectángulo tiene un ángulo interior recto, o sea, de 90 grados. Veamos ahora las rectas y puntos notables en el triángulo. Primero veremos la mediana. La mediana es el segmento de recta trazado desde el vértice hasta el punto medio del lado opuesto. Tenemos ahí, por ejemplo, la mediana que va del vértice A al punto medio que está identificado ahí del lado A. Y asimismo la mediana B va del vértice B al lado B. Y la mediana C va del vértice C al punto medio C, del lado C. Ahora el punto en que convergen estas 3 medianas es el baricentro, es el punto de intersección de las medianas. La altura es la recta perpendicular que va desde un vértice hasta el lado opuesto. Perpendicular ya saben que significa de que va tiene que caer en forma perpendicular a la recta opuesta. Ahí tenemos las diferentes alturas de ese triángulo y el punto de convergencia de dichas alturas es el ortocentro. La bisectriz es la recta que divide a cada ángulo interior del triángulo en dos ángulos de igual medida. Y aquí tenemos el triángulo ABC, ¿cierto? Y cuyos vértices, o sea, están designados cada ángulo en cada vértice con una letra griega. En el vértice A tenemos el ángulo alfa, en el vértice B tenemos el ángulo beta y en el vértice C tenemos el ángulo gamma. El punto de intersección de todas las alturas se llama incentro. Veamos ahora los ángulos interiores del triángulo que lo habíamos estado mencionando. Tenemos aquí un triángulo, el triángulo ABC, cuyos ángulos interiores están designados por alfa, beta y gamma. Y el teorema nos dice que si sumamos todos los ángulos interiores del triángulo, esa suma es igual a 180 grados. Si conoces este teorema, vas a poder manejar una serie de ejercicios en el cual te preguntan por el valor de cierto ángulo. Si sabes la medida, por ejemplo, de alfa y beta, vas a poder saber y desconoces gamma, vas a poder saber ese valor sabiendo de que la suma de los tres te va a dar 180 grados. Y lo puedes formular mediante una ecuación, el ejercicio, para tener tu resultado. Exactamente lo mismo sucede con los ángulos exteriores de un triángulo, que el teorema nos dice que la suma de los ángulos exteriores es igual a 360 grados.
Y ahí tenemos los ángulos exteriores que se forman, ¿cierto? El ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo gamma. Sumados todos nos tiene que dar 360 grados. Del teorema anterior nace otro teorema, el que nos dice que todo ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes a él. Por ejemplo, si quieres saber cuánto mide el ángulo beta y sabes la medida de los ángulos interiores del triángulo, lo puedes saber fácilmente. La medida del ángulo beta va a ser igual al ángulo interior del triángulo adyacente al ángulo alfa, más, ¿cierto?, el ángulo interior adyacente al ángulo gamma. Y ahora veremos el área y el perímetro del triángulo. El perímetro del triángulo es la medida del contorno de la figura, ¿cierto? Por lo tanto, nuestra fórmula será el perímetro A más B más C. Es muy sencillo esto, simplemente tenemos que sumar la medida de todos sus lados y sabremos cuánto mide el perímetro de esta figura. Ejemplo, calcula el perímetro del triángulo ABC. Si tenemos las medidas, el lado A mide 4 centímetros, el lado B mide 5 centímetros y el lado C mide 7 centímetros. Sumamos todos los lados y tenemos que el perímetro del triángulo ABC es igual a 16 centímetros. Ahora el área del triángulo es igual al semiproducto entre la base por su altura. Ahí está escrita la fórmula, ¿cierto? La base es B por H, que es la altura dividido entre 2. O sea, tenemos la multiplicación y luego lo debemos dividir por 2. Veamos el ejemplo. Tenemos el triángulo DEF, que dice que la altura mide 14 y la base mide 7. Multiplicamos la base por la altura, nos da 98. 7 por 14, 98. Centímetro por centímetro nos da centímetros cuadrados. Y esa lo dividimos entre 2, lo cual nos da 49 centímetros cuadrados. Veremos ahora algunos ejemplos con cálculo de ángulos en el triángulo para que podamos apreciar mejor la materia que acabamos de ver. El primer ejercicio, veámoslo. Dice, calcula el valor del ángulo X. Tenemos aquí un triángulo con cierta información. Por ejemplo, dice que uno de esos ángulos interiores vale 45 grados y tenemos que averiguar el valor del ángulo exterior del triángulo. Por simple reflexión vemos de que este triángulo es un triángulo rectángulo, por lo tanto, el ángulo, tenemos un ángulo recto que vale 90 grados. Y el teorema dice de que un ángulo exterior es igual a la suma de los dos ángulos interiores opuestos a él o no adyacentes a él. Entonces simplemente sumamos 45 más 90 nos da 135 grados. La respuesta entonces es que el ángulo exterior X vale 135 grados. El segundo ejercicio dice, calcula el valor del ángulo alfa del triángulo isósceles. Aquí tenemos cierta información que nos dice de que hay un ángulo exterior que vale 125 y los ángulos interiores de este triángulo isósceles, alfa, beta y gamma, no sabemos cuánto vale. Pero con la información que tenemos, vemos que si sumamos el ángulo exterior que vale 125 más el ángulo beta, ambos forman por ser adyacentes y consecutivos, ¿cierto? Forman un ángulo de 180 grados o ángulo llano. Entonces tenemos 125 más beta es igual a 180 y de esa forma con esa ecuación vamos a averiguar el valor de beta y tenemos que beta vale 55 grados. Pero tenemos que saber el valor de alfa, pero sabemos de que es un triángulo isósceles, por lo tanto, los dos ángulos inferiores son de igual medida y si beta vale 55, gamma también vale 55. Por lo tanto, alfa más gamma
nos tiene que dar el valor del ángulo exterior, y ya sabemos que el ángulo exterior vale 125. Y sabemos de que gamma vale lo mismo que beta, por lo tanto 55. Alfa más 55 igual 125. Alfa va a ser igual a 125 menos 55, que está a un lado el signo igual sumando, pasa al otro lado restando. Hacemos la resta y nos da que alfa vale 70 grados. Y el último ejercicio es un poquito más complejo, pero se ve complejo, pero en realidad no lo es tanto. Ahí dice, calcula el valor de cada ángulo del siguiente triángulo. Vemos que tenemos incógnitas en los tres ángulos interiores. El ángulo del vértice A vale 3x, el del vértice B vale 2x más 22 y del vértice C vale 5x menos 14. Formulamos todo esto en una ecuación porque sabemos que si sumamos los tres ángulos nos tiene que dar 180. Reunimos los valores de x, 2x más 5x más 3x nos da 10x y los otros valores 22 menos 14 nos da 8, igual a 180. Dejamos las x solitas, 10x igual a 180 menos 8, lo que nos da 172. Y ese 172 lo tenemos que dividir por 10, porque el 10 está multiplicando la x, pasa al otro lado dividiendo, lo que nos da 17,2. Ahora, para saber cuánto vale cada ángulo, no tenemos nada más que multiplicar el valor de x por la información que está ahí en el triángulo. En el ángulo del vértice A dice que vale 3 veces el valor de x. Si x vale 17,2, perdón, lo multiplicamos por 3 y nos da 51,6 grados. Hacemos lo mismo con el ángulo del vértice B. Dice que vale 2x más 22, entonces multiplicamos 2 por 17,2 y le sumamos 22. Nos da 56,4. Y por último, el ángulo del vértice C dice que vale 5 veces el valor de x menos 14, así que el 5 lo multiplicamos por el 17,2 y le restamos 14, lo que nos da 72 grados. Para comprobar si este ejercicio está correcto, no tendríamos más que sumar estos tres valores que hemos obtenido y nos tendría que dar 180 grados, lo cual es verdadero. Se cumple entonces el teorema.